Buenas tardes, hermanos. Creo que me escuchan. Eh, Esta tarde vamos a continuar dentro de lo que es los temas que hemos estado enseñando y predicando a la luz de la palabra, y creo que la gracia de Dios nos favorece un día más al poder tener la oportunidad de ir y escudriñar la palabra de Dios, de ir y ver lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Y gracias al Señor por este nuevo día, por este momento que nos da de poder unirnos en el amor de Jesús y entender de que cuando uno recibe la palabra de Dios, cuando uno recibe esas promesas eternas, nuestras vidas son diferentes. Así es que tengan una tarde muy llena de la presencia del Espíritu Santo, muy llena de su presencia, que haya revelación, que haya sabiduría en esta tarde para sus vidas, para poder ver cómo Dios opera y por qué hemos de adorarle y hemos de darle gracias en todo tiempo, y que todo el tiempo Él es bueno. Pero nosotros normalmente no lo vemos desde ese punto de vista por las circunstancias y el mundo en el que vivimos. Pero todo viene en un proceso de aprendizaje, y hoy vamos a aprender desde la óptica de cómo Dios ve las cosas, no como nosotros vemos las cosas, sino como Dios ve las cosas. Y por esa causa es que puedo decirles, hermano, amigo, Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Lucas capítulo 18, del versículo 18 al 24, tal vez posiblemente hasta el 30, vamos a leerlo. Y de igual forma, Nahum capítulo 1, versículo 7, son dos pasajes bíblicos que yo tengo como una referencia en esta tarde para enseñar acerca de por qué Dios es bueno. Y es porque la Biblia lo dice. Dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, del versículo 10 en adelante. Si usted ve las Sagradas Escrituras, dice que todo lo que creó era bueno. Y vio Dios, creó al hombre y dijo que era bueno. Creó los cielos y la tierra y dijo que era bueno. Creó todos los animales y todo lo que Él hizo es bueno. Entonces, algo maravilloso que nosotros debemos de aprender es que todo lo que Dios hizo es bueno. Aún aquellas cosas que aparentemente en nuestra vida cristiana no están saliendo o no se dan como uno quiere, Dios sigue siendo bueno y es bueno para sus hijos. No me quiero adelantar, pero sí quiero decirles que el propósito en esta tarde de hacerles ver por qué Dios es bueno es porque miremos cómo Él ha actuado a través de generaciones y a través de sus hijos, cuando Él escribe en el nuevo pacto y habla y dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un propósito, y en ese propósito aquellas cosas que están adversas o no son como uno quiere, ciertamente van a ser buenas, hermanos. Ciertamente vamos a encontrar un verdadero propósito del por qué vivimos ciertas circunstancias en nuestras vidas, y Dios es bueno. Eso ha llegado a mi alma, a mi corazón, a entender. Dios no está peleando absolutamente con nadie, ni tampoco el mismo enemigo, porque sí existe el mal. Que signifique de que Dios es bueno, no quiere decir de que no hay mal. Sí está el mal y está lo malo, pero Dios es bueno. Y veamos lo que realmente nosotros debemos de entender, es que a través de las circunstancias que vienen a nuestras vidas es porque el Señor tiene algo específico, un propósito específico para nosotros. Leía en Lucas, o vamos a leer Lucas capítulo 18, versículos 18 en adelante, aunque no me quiero adelantar, hermanos, porque normalmente las personas vienen y suelen decir, si Dios es bueno, ¿por qué me están pasando cosas malas? O si Dios es bueno, ¿por qué permite que a nosotros, sus hijos, nos pasen cosas que no son buenas o que no son agradables? Esto es nada más y nada menos para poder ver que Dios ha de concluir aquella obra que predestinó para cada uno de sus hijos. En cierta ocasión yo escuché a una persona que estábamos congregándonos o llegando a una iglesia determinada, y a esta mujer se le dio la oportunidad de comenzar a decir, a compartir qué era lo que estaba pasando en su entorno, y esta mujer empezó a decir una serie de cosas que realmente yo, cuando la empecé a escuchar, al igual toda la congregación, la iglesia, ella empezó a dar testimonio de muchas cosas malas que le estaban pasando.
Y ciertamente como hombres naturales podríamos decir, oh, tanta, que ella siempre culpaba a Satanás y decía, tuve un accidente, mi carro se destruyó, mi hijo accidentado murió, solo yo sobreviví, pero me han pasado tantas situaciones, mi refrigeradora está vacía, tengo una deuda en el banco, voy a perder la casa. Yo podía entender de que todo lo que estaba pasando en la vida de aquella mujer, hermanos, era porque Dios estaba llamando a su corazón. Dios estaba haciendo que aquellas circunstancias difíciles o adversas, porque hablo de una hermana en la fe que tiene muchos años de conocer a Jesús, pero ella no se congregaba, ella solo llegó a la iglesia y empezó a contar una serie de cosas que aparentemente ella miraba como que eran malas, pero que ciertamente Dios me daba entendimiento. Esto es bueno porque lo que Dios está haciendo a la vida de esta mujer es que atrae su alma, su corazón, para que alcance la vida eterna. Mas, sin embargo, nosotros a las adversidades toda la vida estamos viendo la parte negativa o estamos culpando o diciendo que no es bueno, que es malo, pero Dios no lo ve desde ese punto de vista. Cuando la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 18, porque incluso me preguntaba la hermana que estaba seguro que si este era el tema que yo había elegido y este era el pasaje de las Escrituras, es porque quiero que notemos y aprendamos en esta tarde, en este momento, con cosas cuando no están saliendo como yo quiero. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 18, versículos 18 en adelante, vamos a leer. Y hay un tema que ciertamente puedo decir, dado por los hombres, pero sí que es muy conveniente a lo que el pasaje de las Escrituras nos hablan. Un hombre principal, dice la Escritura, le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Ya por qué el tema se llama Dios es bueno? Porque Jesús está hablando y refiriéndose al Padre diciéndole, uno hay bueno, Dios. Los mandamientos le dijo, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde la juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Que el Señor le hace ver a este joven o a este hombre que había cumplido los mandamientos como él está expresándole a nuestro Señor Jesús, porque ciertamente Dios conoce todo de nosotros, Dios sabe qué es realmente, cómo nosotros nos conducimos en esta vida. Dice que él muy perfectamente, muy bien le dijo a este joven, todos los mandamientos he guardado. Y habla aquí, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Jesús le dijo, oye esto. Le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Creo que cuando nosotros leemos las Escrituras y miramos la conducta del hombre, cómo nosotros nos comportamos delante de Dios, hay cosas bien importantes e interesantes que nosotros debemos de entender y conocer al Señor. Y es ver la manera en cómo Él opera a nuestro favor, cómo Él opera en nuestras vidas, cómo Él sabe que nosotros nos conducimos en esta tierra. Porque este joven o este hombre, luego nosotros los encontramos, esta historia bíblica, tanto en Mateo 19, creo versículo 16, o Marcos capítulo 10, hermanos, hay algo que como que no compaginar a la luz de la historia. ¿Por qué hablo esto, hermanos? Porque si este joven, que estoy seguro era un hombre que conocía muy bien la palabra de Dios, porque todo lo he guardado, todo lo he hecho. En primer lugar, hermanos, lo más importante de los mandamientos de Dios es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Raro y misteriosamente encontramos en esta escritura, en este pasaje bíblico que dice que Él le dijo, no matarás. ¿Por qué comienza con un mandamiento de no matarás? O en el mismo libro de Mateo creo que habla y dice no adulterarás. Comienza primero diciéndole no adulterarás. Cuando un judío
tiene presente los mandamientos de Dios, lo primero que él le hace ver a cualquiera que le pregunta, ¿tú conoces cuáles son los mandamientos de Dios? Y es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y eso es lo que también nosotros hemos aprendido cuando nos volvemos al Dios verdadero, al Dios que nos dejó mandamientos, al Dios que ha establecido el bien y lo mal, al Dios que es únicamente bueno todo el tiempo. En los diferentes versiones de los evangelios hay una que dice que se inclinó este hombre de una rodilla a decirle al Señor que le mostrara la vida eterna. Otro punto importante: ¿por qué nosotros tenemos que postrarlos únicamente al Dios bueno, al Dios verdadero, no a los hombres? Dice que se postró en una rodilla. Hay algo tan interesante que nosotros debemos de aprender de la cultura hebrea, de Israel o del pueblo de Dios, si es que es nuestro Dios, que ellos nos enseñan puntos tan importantes para poder adorar y alabar a Dios y servir y seguir a Dios, que es necesario ver cómo Dios opera en nuestras vidas, porque muchas veces se nos predica o se nos enseña un evangelio en el cual venga Jesucristo y todo va a salir bien. No, amados hermanos, la Biblia no me enseña de esta manera. Como Dios está tratando con este joven rico, lo primero que le dice es: vende todo lo que tienes, porque hablamos de lo terrenal, hablamos de las cosas que nosotros miramos en este mundo, de las cosas que son gratas a nuestra carne. No estamos viendo cómo Dios está operando en nosotros, porque al final de esta historia, en el libro de Lucas, de igual manera en Mateo y en Marcos, dice que lo que más importante y lo que Dios necesita y quiere de nosotros es nuestro corazón para una vida eterna. Y a este hombre se le fue dicho, cuando usted lee este pasaje muy detenidamente: ven y sígueme. Hubieron muchos hombres que quisieron seguir a Jesucristo, y él les decía, en el caso del gadareno: no, ve y cuenta a Gadara lo que Dios ha hecho por ti. Y a este hombre rico dice la Biblia que Jesús le dijo: ven y sígueme, mas sin embargo él no quiso hacerlo por sus posesiones. Pero lo que yo quiero que aprendamos en esta tarde o en este día de hoy, hermanos, amigos que me escuchan, es cómo opera Dios en la vida del hombre, cómo Dios está viendo el propósito que tiene para con cada uno de nosotros, que las circunstancias no los deben de apartar de lo que Dios ha trazado en nuestras vidas, porque muchas veces hay planes en nuestro caminar que no salen como nosotros deseamos, que no salen como uno realmente quiere. Y ahí es donde encontramos: Dios es bueno todo el tiempo, incondicionalmente, cual sea el comportamiento de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, porque yo sé que es un versículo que lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero que, a la luz de lo que el Padre me ha dado a entender para que usted aprenda de las Escrituras, es ver cómo Dios opera en cuanto a nuestra vida cristiana. Imaginarse de un José llamado y escogido para ser el hombre que iba a dar libertad, que iba a proteger la simiente de Dios, el pueblo de Israel en Egipto. Fue vendido por sus hermanos, fue llevado a la cárcel, un hombre que las cosas aparentemente no estaban saliendo como él quería. Y el mejor testimonio y ejemplo que tenemos a la luz de la historia, si hablamos de cosas que son contrarias a nuestra naturaleza o contrarias a nuestro deseo, es ver la vida de Jesús. Desde que él comienza su ministerio, su vida no fue nada fácil, y por eso él habla y nos enseña y nos dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en él. De igual forma miramos y podemos ver la vida de un David, hombre que también fue conforme al corazón de Dios, y que hubieron circunstancias en su vida donde no quiero que nosotros en esta tarde observemos o miremos el carácter de los hombres, sino la obra del Espíritu de Dios, la obra del Padre que tenía predestinado para David, la obra de Dios que él tiene predestinada para cada uno de nosotros, hermanos. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo, ahí es donde debemos de adentrar nuestra alma, de decirle: Señor, aquí está mi vida. No importa si estamos en una cama, no importa si estamos detrás de una cárcel. Eso le pasó a Pablo y a Silas. Dice que en medio de la agonía de estar en un lugar donde no era grata su carne, engrietados y encarcelados, dice que ellos alababan al Señor. Enseñaba la vez pasada y predicaba acerca de debemos de darle gracias a Dios en todo momento.
Dice que debemos de ser gozosos en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2. Diríamos, hermano, usted está enseñando mal. Por favor, ¿cómo va a ser posible darle gracias a Dios cuando estoy pasando situaciones difíciles? Cuando estoy a punto de perder mi casa, cuando estoy a punto de perder un carro, cuando estoy a punto de perder mi propia vida, porque eso sucedió con Esteban, un hombre que estaba siendo apedreado y él alababa al Señor y exaltaba su nombre y decía a los hombres que podía ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Son cosas totalmente contrarias a nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros somos ciertamente a la luz de su palabra, y no porque Dios sea selectivo, sino porque es el corazón de cada uno de nosotros, nuestro corazón, cómo amamos a Dios, cómo entendemos el plan de Dios para con nuestras vidas, cómo comprender de que Él es bueno y que las situaciones que nos pasan también son buenas. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice la Escritura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero mire específicamente el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que en él, que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Se recuerda que acabo de mencionar, Jesús, bendito, el Hijo de Dios, Él es nuestro hermano mayor, y Él habla, el apóstol Pablo, y dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito de entre muchos hermanos. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos, y es lo que muchas veces nosotros desconocemos al estar pasando pruebas, al estar pasando, como ya dijo el rey David, en cuanto a las aflicciones. Miremos lo que está escrito, y decía David en el capítulo 34 de Salmos, habla el rey David y dice, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas les librará el Señor. Cuando habla David de esas aflicciones, Salmo capítulo 34, versículos 19, 20, 21, si usted lo ve muy detenidamente, también la Biblia enseña y dice que él habla de estas situaciones porque él está viendo la vida del Hijo del Hombre. Ninguno de sus huesos, dice la Escritura, que él fue quebrado. Habla, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. ¿No se le hace familiar a un hermano mayor que tenemos nosotros, hermanos, en común, al Hijo de Dios, como el que está siendo profetizado en este capítulo del libro de Salmos? Que él dice que no fue quebrado sus huesos porque no estaba escrito en la profecía que de esta manera iba a morir Jesús. Matará el malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. No hay algo de relación con respecto a la vida eterna y a poder dejar de sentirnos en sufrimiento cuando pasamos diversas pruebas o situaciones que a nuestro parecer son malas. Jesucristo, el mejor ejemplo. Dice la Biblia que él, cuando terminó de leer el libro de Isaías y él se hace manifiesto en su pueblo y le dice, hoy se está cumpliendo de cara a vosotros esta profecía, porque yo soy el que soy, yo soy el Hijo de Dios. Dice que lo primero que quisieron hacer aún sus hermanos fue tirarlo a un despeñadero, mas sabemos que la Biblia enseña de que no iba a morir él de esa manera. Y así minuciosamente podemos ver cómo Jesucristo, hasta llegar al madero, tuvo muchas persecuciones, tuvo muchas luchas de sus propios hermanos, pero lo hizo, hermanos, para morir por nuestros pecados y para darnos un gran ejemplo de cómo alabar y adorar a Dios y cumplir el propósito que el Padre tiene predestinado para cada uno de nosotros. No significa de vivir una vida de padecimientos, una vida de sufrimientos, no, hermanos. Hay que ser también muy equilibrados y aprender a discernir cuando las cosas provienen de nuestro Dios y son buenas para cumplir su propósito, y cuando las cosas provienen del mal, porque también Satanás tiene planes para nuestras vidas y son planes de mal. Eso la Biblia lo enseña. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia.
mas el adversario ha venido a robar, a matar y a destruir. Y muchas veces cuando nos encontramos en diversas situaciones y nosotros culpamos al maligno como es el que está operando en nuestras vidas porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos, tengamos también mucho cuidado. Pidámosle al Señor discernimiento, porque muchas veces Dios viene y nos guarda para protegerlos de situaciones que sí el maligno tiene planeado para quitarnos nuestras vidas. Satanás sí ha venido a matar, hermanos. Dios nos da vida y vida en abundancia. Y aquellas situaciones en las cuales vienen que no son propias a la voluntad del reino de Dios, porque nos gusta lo grato, nos gusta lo placentero, aunque nosotros la miremos de una manera negativa o de una manera opuesta a lo bueno que es Dios, en el Señor sí hay razón de por cual Él nos permite ciertas situaciones. Y debemos de ver el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos de caminar en el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, teniendo presente que nuestro Dios es bueno. Sin importar la situación que estemos pasando, Dios es bueno. Dios es perfecto, nunca lo olvide. Dios es perfecto en las situaciones que vivimos. Dios es perfecto, Dios es bueno. Y por último, Dios tiene un propósito. Esas situaciones que nosotros miramos adversas a nuestra naturaleza humana de este mundo, en Él hay un propósito. Allí es donde debe de reposar nuestra alma y decir, Señor, he de cumplir el propósito que tú tienes para conmigo. He de llegar a experimentar en los días de mi carne aquello que tú predestinaste para conmigo. Porque lo que el maligno quiere o lo que la adversidad desea de nosotros es que nos apartemos del plan que Dios tiene para con nosotros, del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Cada uno tiene diferentes adversidades, cada uno va padeciendo y tiene diversos padecimientos, pero todas son iguales a este ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en la Biblia que él, para que no se engrandeciera, dice que del mal de Dios. ¿Cómo explicamos esto, hermanos? Le había sido enviado un espíritu para que en nada él se vanagloriara. Cuando usted ve la carta a los Corintios, cómo él escribe que él en medio de su debilidad, él se hacía fuerte en Dios. ¿Cómo usted me puede explicar que Dios enviaba un espíritu para que este hombre siempre se mantuviera en humildad de corazón, en sencillez de corazón? Y esas fueron las palabras de Jesús también, cumpliendo el propósito que el Señor tenía para su vida y de igual manera para nosotros. A poder entender por qué la Biblia enseña, mas el justo por la fe vivirá. Debemos de sostener nuestra vida viendo al Dios invisible, no viendo las circunstancias, viendo al Dios bueno, porque en Él, hermanos, las situaciones que nosotros no las comprendemos en el tiempo presente, en un futuro tienen un propósito. En un futuro hay una razón por la cual nosotros experimentamos ciertas situaciones, y en todo nada se le escapa a Él la razón por la cual permite situaciones en nuestras vidas para llegar a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Vivamos una vida de fe, cualquiera que sea la adversidad. Antes bien que nos sostengamos en alabanza delante de los hombres y delante de Él principalmente, tal y como nosotros hemos visto en esta tarde, a la luz de su palabra. Que Dios, a pesar de que nosotros nos rehusamos, como pasó con el joven rico, a servirle, a seguirlo, a amarlo, como Él estableció en su palabra, Dios siempre nos está diciendo, sígueme. Dios siempre está viendo en nosotros el propósito del plan de la vida eterna. Que Dios bendiga sus vidas, que el Señor nos haga crecer y lleguemos a madurar como Jesucristo nos enseñó a través de su palabra. Que el Espíritu Santo guíe nuestro caminar a poder discernir y entender cuál es la razón por la cual Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas y que podamos confesar, Dios es bueno todo el tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Dios haga su obra en cada uno de nosotros y podamos verlos en la eternidad como hombres y mujeres que dimos testimonio en este mundo, que las circunstancias y los problemas de esta tierra son pasajeros y luego dejan de ser. Paz del Señor, hermanos. Dios les bendiga.